noticias. En la 10. Estás escuchando Ronda PHS por 93.9. Veo las cosas como son. 11 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día viernes y estamos desde consulta, siempre la tenemos allí y nos agrada muchísimo porque nos ayuda a entender algunos casos puntuales, específicamente esto que tiene que ver ahora con que tenemos que registrar los alquileres en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Estamos en una videoconferencia nosotros con la contadora Soledad Turnier, a quien le vamos a dar la bienvenida. Sole, ¿cómo te va? Buen día. Noemí, Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Hola Nico, hola Noemí, ¿cómo están? Buen día. Buen día y bueno, muchas gracias como siempre por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por consultar, más allá de todas estas cuestiones que no son nada prácticas ni nada lindas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque ahora aparentemente hay que registrar todos los contratos de alquiler. Esto obviamente es una medida para poder controlar que la ley se cumpla, ¿o cómo es la cosa? Claro, en agosto del año pasado salió la ley 27.551, que es la ley de contratos de alquiler. Obviamente cuando se dispuso la ley, cuando se promulgó, lo que se buscaba era poner una defensa a los inquilinos, pero muchas veces no se analizan las cuestiones de fondo. O sea, el espíritu de la ley puede dictar una cuestión y a la práctica esas leyes son contrarias a la economía, porque por ejemplo lo que hicieron fue contraer la oferta de esos inmuebles para alquiler, porque dejan de ser beneficiosos para el locador y provocan que aumente el precio. Entonces, por un lado quisieron ayudar al inquilino en costearle o en minimizar determinados costos, pero por otro lado sacan de mercado a un montón de inmuebles que hacen que el valor del alquiler aumente, porque hay menos oferta contra una demanda cada vez más alta por el déficit de viviendas que hay en día. Claro. Esto corre para todos los contratos de alquiler. Corre para todos los contratos de alquiler, que yo ahora les voy a decir quiénes son, qué contratos están incluidos, y es a partir del 1 de julio del 2020 en adelante. Uh-huh. ¿Sí? Todos los contratos que se hayan efectuado posteriores a esa fecha deben ingresar en este régimen de información donde se van a contemplar qué tipo de contrato se hizo, el importe, el periodo que se está evaluando por contrato, y toda esa información debe quedar registrada en AFIP y va a ser una correlación, o sea, un cruce de información entre el locador y el locatario. Ajá. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Aquí va a estar todo incluido impositivamente. A ver, ganancias, todo va a estar incluido allí. Exactamente. ¿Cuál es el tema en esta cuestión? Los alquileres, o sea, los contratos que se van a informar, ya sean de bienes que son inmuebles rurales o inmuebles comunes, o inmuebles, perdón que no me sale la palabra, urbanos. Inmuebles urbanos. En el caso de los inmuebles, los arrendamientos, los inmuebles rurales, tenemos una doble imposición, porque nosotros ya venimos trabajando con un régimen de información que es el CISA. A lo mejor el contribuyente, el cliente común no lo va a entender, pero el que se maneja con contratos agropecuarios, con arrendamientos, ya viene trabajando con esa opción desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces es como que el AFIP en este momento nos está imponiendo una doble régimen de información por un mismo inmueble. Claro. Y con fechas de vencimiento y con sanciones, porque todo esto que si nosotros no lo cumplimos, o sea, el contribuyente o el interviniente, que en este caso sería una inmobiliaria o un agente corredor inmobiliario, estaría obligado y le recaerían las sanciones de la ley de procedimiento fiscal, que eso puede llevar hasta multas muy altas en forma económica. Sí, la quita de la matrícula también. Tal cual, es muy gravoso. No Soledad, pero ¿y cuál sería el objetivo entonces de hacer esto dos veces, digamos? Cobrar dos veces. Hacerlo con el CISA y hacerlo así. Es la mala implementación de los sistemas, es el mal análisis. Ajá. O hacer un régimen de información sin tener en cuenta
la cantidad innumerable de regímenes de información que hay sobre una misma base imponible. Ajá. Nosotros, los contadores, nos venimos quejando hace rato de estas cuestiones. Sí. Que por un lado informamos, por ejemplo, con relación al IVA, informamos la liquidación del IVA, y por otro lado estamos con la misma fecha de vencimiento con un sistema que se llama Portal IVA, que es un régimen de información. O sea, el mismo día hacemos 2 veces lo mismo, uno para pagar y el otro para informar, pero en realidad para sacar la diferencia del pago, previamente informamos. Entonces terminamos haciendo 2 veces el mismo trabajo. Eso es lo que hoy nosotros venimos reclamando desde nuestra federación y desde los consejos y colegios de ciencias económicas, porque todo recae también en la cabeza del contribuyente. O sea, la falta de presentación de alguna de estas cuestiones recae sobre el contribuyente. Y son multas que van desde los 200 a los 400 pesos por presentación por mes, o sea que es muy gravoso. Claro. Inclusive llega hasta una clausura o sea, hechos muy gravosos y multas muy altas también. Claro. Sole, la pregunta es ahora, ¿se puede recaer en que, a ver, algunos digan, bueno, yo no, porque con esto todos los contratos de alquiler hay que facturarlos? Aquellos que... Bueno, ahí, exacto. Ahí te voy a hacer un punto porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los contratos van se van a informar a partir de julio del 2020. ¿Sí? Nosotros hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. La ley de IVA dice que el contrato se debe formalizar o se debe, en este caso, facturar desde el momento que hice el contrato. No importa si yo hice la factura o no. Ya el momento de que dice la fecha del contrato y que el cobro es mensual, eso me sirve como documento para generar una base imponible. O sea, desde ese momento empieza a pagar. Lo que está diciendo la FIBA ahora es que todos esos contratos deben estar subidos a este sistema que se llama RELI. En ese RELI lo que nosotros vamos a informar es si hubo un contrato de locación, cómo se formalizó, si el cobro es mensual o es paulatino, porque muchas veces te vas a encontrar, y más acá en Funes, que tenemos propiedades que son con fines turísticos y que se arrendan por un determinado tiempo, que no tiene que ser con la ley de común o con el contrato de locación común que lleva 3 años como mínimo a partir de esta ley de alquileres. Entonces, todos esos contratos que tal vez ya fueron hasta finalizados, porque claro, aquellas personas que están contratados 15 días en septiembre, por ejemplo, se debe informar el contrato y ya se extinguió la relación. Claro. Pero bueno, el intermediario, la persona que está como obligado, tiene que informarlo de igual forma. O sea, así que es muy importante. Al que se le obliga a informar es aquel que interviene para celebrar el contrato entre las dos partes. En realidad la obligación recae sobre el locador. Ajá. Que él es el obligado a hacer el trámite. Pero si hay un intermediario, lo puedo hacer a través de ese tercero. Que en este caso entraríamos a hablar de los corredores inmobiliarios, que serían las personas encargadas de hacer el trámite. Otra cuestión, por ejemplo, los condominios, que tenemos muchos en Funes, que se manejan a través de este sistema de condominio. Bueno, en el caso de los condominios, con que una de las partes incluya al resto, o sea, incluya a todo el condominio, eso no habría ningún problema. Pero el problema surge cuando quién es el obligado a realizar el trámite. Claro. Entonces, en este caso vendría a ser el representante legal, el presidente en el caso de los condominios. Entonces, es muy complejo analizar estas cuestiones. Sí. Y no solamente eso, vamos al caso hoy de Funes, donde tenemos un montón de food trucks por espacios. Está bien, todo lo que es el Estado no está obligado a presentarlo, ellos están excluidos como sujetos dentro de esta ley. Pero, por ejemplo, si tenés un privado que tiene un espacio y alquila los food trucks o alquila stands o ferias, ese privado está obligado a presentar esos contratos de alquiler o de sublocación, en el caso de que a lo mejor alquile un espacio y esa persona subalquile, están todos obligados a informar ese contrato. Claro, o sea que alcanza mucho más allá a lo mejor de lo que en nuestra mente teníamos, que decíamos, bueno, la casa, el local del comercio, alcanza inclusive hasta, estamos hablando de un food truck. Exactamente, las ferias también están incluidas. Pensemos en los shopping que tenemos acá en la ciudad de Funes.
el hecho de tener no solamente el local alquilado, sino que tener a lo mejor un stand o una isla, también debe informarse el contrato de locación. O sea, tenemos que pensar en todo tipo de alquiler de inmuebles, stand, feriantes, los food trucks, algunos lugares con fines turísticos también. Entonces todo debe ser, salvo las góndolas, porque las góndolas también se alquilan, salvo las góndolas, todo el resto de las cuestiones está todo alcanzado. Sole, ¿esto puede traer aparejado también el aumento de los alquileres? Porque bueno, acá hay que presentar un montón de papelería, un montón de cosas que alguien lo tiene que pagar a todo eso, y siempre por lo general termina recayendo en el inquilino esto. Bueno, eso es lo que hablábamos hoy al principio, Nico. Esta modalidad de los legisladores en pensar que se ayuda al contribuyente interviniendo el sistema trae aparejado un montón de cuestiones o aristas de las cuales supongo que no le están poniendo sobre la mesa al momento de legislar. Entonces hoy vamos a entrar en una demanda cada vez mayor porque sabemos que el precio de las tierras se están volviendo inaccesibles y más con las condiciones hoy de inflación que existen. Entonces terminamos atomizando la demanda y llevando a un mínimo la oferta. Y obviamente cuando tenés poquita oferta y mucha demanda, vos sabés que el precio aumenta. Claro. Entonces lamentablemente está ocurriendo eso. Sumado a que la ley de alquileres lo que hizo fue poner un tope en cuestión de los aumentos de los alquileres, y eso también perjudica porque el locador, que es el dueño de la vivienda y quiere sacarle una rentabilidad a su propiedad, termina decidiendo por vender esa propiedad para hacer otro tipo de negocio que sea más redituable. ¿Qué va a pasar? Porque por allí va a haber alguno que diga, bueno, somos amigos, nos conocemos hace muchos años, no hagamos ningún contrato. Mi amigo no me garpa el alquiler. ¿Qué pasa cuando voy a la justicia? Ahí está. En ese caso es muy difícil demostrar desde el momento que la persona estuvo. O sea, se puede ir a hacer un desalojo porque no hay un contrato preexistente y se termina ganando por el lado del dueño de la propiedad. Pero el cobro de los pesos adeudados es imposible demostrarlo. Entonces va a haber un perjuicio. Por eso te digo, los dueños, los propietarios de inmuebles que destinan a alquiler se están viendo totalmente vulnerados en sus derechos. Claro. Así que terminan decidiendo por vender esa propiedad para poder hacer otro tipo de negocios porque eso ya deja de ser redituable. Soledad, pero en el caso que te decía Nicolás, ¿no es cierto? Bueno, va y denuncia, no me está pagando. ¿Y dónde está el contrato que usted tenía que hacer? ¿Eso no tiene una sanción? En realidad la sanción ya está, o sea, no hay una sanción por no hacer el contrato, no existe. Por el hecho de no hacer no hay sanción. Lo que sí hay es un perjuicio para quien alquila, porque esos cobros de pesos no lo va a poder reclamar, porque no existía de dónde se cobraban los pesos. Claro. Sí. Y hay toda una distinción, porque por ejemplo, si la persona tiene familia, ya se complica el desalojo cuando hay niños en la casa. Ahora, si es un alquiler, los alquileres comerciales por lo general son más fáciles de disolver. Sole, te pongo un ejemplo, por último, así te liberamos, pero un ejemplo que decir, bueno, hacemos un contratito, somos amigos, un contratito así nomás, no lo sellamos, no lo pasamos por ningún lado, no figura en ningún lado. Mi amigo no me paga. ¿Qué pasa cuando yo voy con ese contratito así nomás a la justicia? No me sirve para reclamar nada. Como propietario no puedo reclamar nada, solamente la devolución del bien. Pero en ese caso, el Estado o la AFIP no pueden prender medidas, tomar medidas, porque ahí se ha estado defraudando al Estado. En ese caso tiene que haber un fiscal, que ese fiscal demuestre que existe un contrato y que existe un cobro de pesos. Eso, por ejemplo, muchas veces pasa si la persona depositaba el dinero en una cuenta bancaria, entonces ya está la demostración de esos bienes. En ese caso va a participar un juzgado y quien se va a encargar de hacer este RELI, este régimen de información de los contratos de locación, va a ser el juzgado. O sea, el juzgado tiene que informar. Nunca se pierde la obligación del informe. Pero va a haber una sanción por eso. Va a haber una sanción seguramente, pero ya a nivel judicial, no a nivel AFIP.
salvo que el fiscal después solicite a la AFIP que se pongan vistas de ese expediente, y ahí sí obviamente se sancionará económicamente por las deudas incumplidas, por la evasión. Claro. Bueno, realmente. Pero en principio ya tiene que haber alguien que participe en esa cuestión. Acá yo por lo menos lo que siempre recomiendo es traten de hacer los contratos primero, porque cada vez que vos tenés que pedir un medidor de un servicio público, te van a pedir un contrato o escritura demostrando la relación. Hoy en día tenemos una extensión del impuesto de sellos de la provincia, que son impuestos muy importantes, hasta el 31 de marzo. O sea, si yo voy a alquilar hoy un local y tengo que pagar la inmobiliaria y el impuesto de sellos, hoy ese impuesto de sello está eximido del pago. Entonces es muy importante que hagamos los contratos y lo hagamos correctamente. Y después, con relación a los empleados en relación de dependencia, aquellas personas que pueden estar dentro de relación de dependencia y deben pagar el impuesto a la ganancia, dentro de lo que es el CIRADIC se puede deducir ese contrato de alquiler. Entonces se deduce el impuesto. Muchas veces estas cosas las desconocemos y entramos en el error de, bueno, no lo inscribo porque por ahí es más lío, y terminamos teniendo un mayor dolor de cabeza. Claro. Pero bueno, sí somos reticentes en pedir que la AFIP no nos llene de regímenes de información, porque terminamos haciendo 10 veces lo mismo. Claro. Esa es otra cuestión. Sole, ¿dónde te encuentran si te quieren consultar ya más algo particular? ¿Cómo tienen que hacer para contactarte? Les dejo mi celular, que es 3416-050-290. En la oficina nos van a encontrar de lunes a viernes de 8 a 14 horas, en Candelaria 1620. Si no, en cualquier red social o, bueno, nuestra página de web, que es www.estudio-mediotournier.com.ar. Bien, aquellos que quieran hacer alguna consulta más personalizada, allí se contacta con Sole, que los va a desasnar con este tema. Y bueno, obviamente, Sole, quedamos ahí a la expectativa de ver qué pasa. Estas normativas a veces caen así de sorpresa, y bueno, y hay que empezar a ayornarse y a poner todo al día. Lo importante es asesorarse. Asesorarse, tenemos una fecha de vencimiento que es el 15 de abril, ténganlo en cuenta, el 15 de marzo. El sistema va a implementarse a partir del 1 de marzo, o sea que no está el funcionamiento del sistema. Esa es otra de las cosas que nosotros venimos reclamando como contadores. O sea, no, que esos 15 días no van a dar, esos 15 días no van a dar nunca, porque todos van a querer registrar. ¿Viste? Sí, eso ya sabemos de antemano que no va a funcionar. Claro, sí, esto es como futurología. Bueno, es futurología, sí, no somos magos, pero lo hacemos. Así que bueno, ya seguramente va a haber alguna notificación de parte de los colegios y de las federaciones diciendo: esto no funciona, denos más tiempo, pedimos prórroga. Claro. Pero bueno, esperemos que AFIP entienda que los servidores parecieran que son chicos, hay que invertir si quieren que la gente pague los impuestos. Sí, todavía estamos con servidores del año 2000. Claro, por eso. Sole, siempre un placer charlar contigo, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Gracias, un beso grande, Noemí. Gracias, un beso. Allí pasaba con nosotros charlando la contadora pública Soledad Tournier, haciendo referencia a los contratos de alquiler. Y bueno, hay que registrarlos, muchachos, a los contratos de alquiler, no queda otra, porque hay sanciones, Hay sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles. Esto es lo que informaron, y dice que asimismo la ley, la 27551, dispuso que cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. No se les va a escapar nada. No se les va a escapar. 29 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional.